Esta es la historia del asesinato de Michelle Lee, un caso que conmocionó a toda una comunidad y reveló una oscuridad que nadie imaginaba. Era una tarde normal en el aparcamiento de un hospital. Nada hacía pensar que algo fuera de lo común ocurriría. Michelle Lee, estudiante de enfermería, caminó hacia su coche, pero nunca llegó a casa. Michelle era amable, trabajadora y muy querida. El lugar estaba tranquilo. No había testigos. Más tarde encontraron su coche cerrado y vacío. Al principio parecía que simplemente había desaparecido. Pero lo que ocurrió fue mucho peor. Alguien, movido por la ira y los celos, había planeado algo terrible. Michelle nació en San Diego, California, el 12 de octubre de 1984. Creció en una familia grande y unida, rodeada de primos, tíos y sus padres. Vivía con ellos, con su hermano Michael y su prima Christine. Admiraba profundamente a su madre, una enfermera compasiva, y soñaba con seguir sus pasos. Cuando su madre murió, ese sueño se convirtió en su propósito de vida. Cuidaba a su familia como homenaje a ella. Michael contaba que Michelle era el pilar de todos. Enseñaba a cocinar, a conducir y siempre estaba disponible para ayudar. Todos acudían a ella. Tuvo que esperar 5 años para entrar en un programa de enfermería, pero al final fue aceptada en un curso acelerado de 1 año. En mayo de 2011, estaba a solo 6 meses de graduarse. El 27 de mayo fue su último día de prácticas en la unidad de maternidad del Hospital Kaiser Permanente, en Hayward. Era una estudiante ejemplar, con notas perfectas y una actitud positiva. Ese viernes todos estaban contentos porque era el final de la rotación y se acercaba el fin de semana. Michelle planeaba viajar a Reno para visitar amigos. A las 6:55 de la tarde le dijo a su supervisora que iba al aparcamiento del 3er piso a buscar algo en su coche. Las cámaras la registraron caminando hacia su SUV blanco, dudando un momento y luego cambiando de dirección. 17 minutos después, su coche salió del aparcamiento. A las 9 de la noche, cuando el personal reunió a los estudiantes para terminar el día, Michelle no estaba. Su abrigo seguía en la sala de descanso. No respondía al teléfono y no había firmado su salida. Su instructora, preocupada, fue con seguridad al aparcamiento. Todo estaba en silencio. De repente, el coche de Michelle reapareció. Subió al 3er piso. La instructora intentó detenerlo. Gritó su nombre. El vehículo se detuvo unos segundos. Luego dio la vuelta y se fue a toda velocidad. La mujer sabía que no era Michelle quien conducía. Llamó a la policía de inmediato. A la mañana siguiente, Michelle llevaba más de 10 horas desaparecida. Compañeros, amigos y familiares fueron a la comisaría. Estaban convencidos de que algo grave había pasado. Los investigadores encontraron manchas de sangre donde había estado aparcado su coche. A las 9 de la mañana hallaron su SUV en un aparcamiento cercano, cerrado y con sus pertenencias dentro. En el bolso estaban su portátil, su identificación y otra identificación robada de una persona desconocida. La policía descartó un ataque aleatorio. Todo apuntaba a algo planeado. Alguien que conocía su rutina la había esperado. 30 minutos después de que Michelle saliera al aparcamiento, una mujer llamó al hospital, haciéndose pasar por ella. Dijo que el padre de sus hijos había tenido un infarto y pidió que dejaran un mensaje a su supervisora. Era una coartada. Mientras la policía revisaba su coche, su hermano Michael recibió un mensaje del teléfono de Michelle. «Estoy bien». Luego otro. «No estoy desaparecida». Después, un texto diciendo que su móvil tenía problemas, que todo se había borrado y la batería estaba agotada. Amigos también recibieron mensajes distintos, que tenía un neumático pinchado, que había ido a Reno, que necesitaba un descanso de las redes sociales. Todos los textos eran incoherentes. Incluso su exnovio recibió uno que decía simplemente: «¿Quién eres?». El 31 de mayo,
la recompensa por información subió a $20,000. En pocos días casi se duplicó. Cientos de voluntarios se unieron a la búsqueda. La familia contrató a un investigador privado. El monto llegó a $100,000. Durante la investigación, un nombre empezó a repetirse: Giselle Esteban, una vieja amiga de Michelle. Habían sido muy cercanas en la universidad, incluso vivieron juntas. Giselle tenía una hija de 6 años con su exnovio, Scott Marquand. Después de separarse, Giselle empezó a sospechar que Michelle tenía algo con él. En realidad, Michelle y Scott solo habían salido un par de veces y decidieron ser amigos. Pero Giselle no lo aceptó. Se volvió distante, obsesiva, y la amistad terminó. Michelle tenía otra relación y no quería seguir el juego de los celos. Cuando la policía interrogó a Giselle, de 27 años, admitió que no soportaba a Michelle. Los investigadores hablaron también con Scott. Dijo que su relación con Giselle había sido caótica, llena de peleas y rupturas. Ella sufría episodios de furia y comportamientos extraños. En una ocasión, Scott la grabó en el coche mientras su hija estaba en el asiento trasero. En el audio, Giselle amenazaba: «Si lo haces otra vez, es tu última oportunidad. Te mataré a ti y a ella. Llévate eso a la tumba». Scott contó que Giselle había sido diagnosticada con trastorno bipolar y depresión maníaca. A veces se metía en su casa sin avisar, se sentaba en silencio y esperaba que la descubrieran. Al final, un juez le otorgó a Scott la custodia total de su hija. 3 días antes de que Michelle desapareciera, se emitió una orden de alejamiento contra Giselle. La policía empezó a investigar otro caso similar, ocurrido un año antes en una ciudad cercana, donde también había desaparecido una enfermera de apellido Lee. Pero pronto confirmaron que no estaban relacionados. Cuando encontraron sangre de Michelle dentro de su coche, la investigación cambió. Ya no buscaban a una persona desaparecida, sino a una víctima de homicidio. Giselle fue interrogada. Dijo que la noche de la desaparición había estado en el hospital, haciéndose un chequeo, y que estaba embarazada. Habló del distanciamiento con Michelle y la calificó de traidora. La dejaron libre, pero la policía colocó un rastreador GPS en su coche. Sospechaban que estaba implicada. Tenían dudas de si había actuado sola por su complexión y por la precisión del plan. Revisaron su casa y su coche. Todavía no podían acusarla formalmente, pero las pruebas se acumulaban. El giro llegó cuando Scott encontró algo aterrador. El teléfono de Michelle estaba en el asiento trasero de su coche. Las cámaras de seguridad mostraban que el coche de Giselle había pasado varias veces frente a su casa. Los registros del hospital también mostraron que el día antes de la desaparición, Giselle usó una tarjeta de acceso robada para entrar a zonas restringidas del campus. Las cámaras la captaron recorriendo los pasillos, revisando escritorios y consultando los horarios de Michelle y otros estudiantes. Así supo exactamente dónde y cuándo atacarla. Los registros telefónicos confirmaron que los móviles de ambas estuvieron en la misma zona la noche del crimen. Al día siguiente, Giselle fue vista en una tienda Apple pidiendo que desbloquearan un iPhone, diciendo que su hija lo había bloqueado por error. Luego, desde un restaurante cercano, usó ese teléfono, el de Michelle, para enviar mensajes falsos a sus amigos. Aunque no había cuerpo, las pruebas eran sólidas. Giselle Esteban fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado. En su casa encontraron sangre de Michelle en los zapatos junto a la puerta, un cabello suyo dentro del coche de Michelle y su ADN en el volante. Michelle seguía desaparecida. Su familia dijo: «No descansaremos hasta traerla a casa». En el ordenador de Giselle hallaron búsquedas escalofriantes. Cómo provocar un infarto sin dejar rastro. Cómo seguir a ti a alguien sin ser visto. Cómo entrar en lugares cerrados. Efectos del monóxido de carbono y del cloruro de potasio. Después del crimen, buscó el nombre de Michelle más de 300 veces en Internet.
El 17 de septiembre de 2011, 10 días después del arresto, tras 3 meses de búsqueda, apareció el cuerpo de Michelle Lee. Estaba en una fosa poco profunda, a 20 kilómetros de la casa de Giselle. Los restos estaban tan descompuestos que fue imposible determinar la causa exacta de la muerte. La policía confirmó que pertenecían a la estudiante desaparecida. En septiembre de 2012 comenzó el juicio. Giselle se declaró inocente, aunque más tarde admitió haber matado a Michelle. Su defensa intentó reducir el cargo a homicidio involuntario, alegando que fue un arrebato emocional. Durante todo el proceso se mantuvo fría, sin mostrar emociones ni arrepentimiento. No declaró en su defensa. Se sentaba inmóvil, sin mirar a nadie, mientras la familia de Michelle lloraba al recordar su vida. La fiscalía argumentó que Giselle había planeado todo con precisión, que esperó a Michelle en el aparcamiento, la atacó por sorpresa y ocultó su cuerpo. Llamó a Giselle una sociópata y sostuvo que no fue un impulso, sino un asesinato premeditado. El jurado la declaró culpable de asesinato en primer grado. Giselle no mostró reacción. Luego dijo fríamente que si ella hubiera sido jurado, también se habría declarado culpable. El juez afirmó que era una de las pruebas más perturbadoras que había visto en su carrera. La condenó a 25 años a cadena perpetua. Una familia quedó destruida por los celos y otra por las consecuencias de la locura. Durante la sentencia, el hermano de Michelle habló entre lágrimas del sueño que su hermana tenía de ser enfermera como su madre. Ese sueño terminó brutalmente en un aparcamiento, todo por los celos y una falsa creencia. Giselle, mientras cumplía su condena, dio a luz a un hijo. El padre obtuvo la custodia. Se rumoreó que podía ser Scott, pero él lo negó. La identidad del padre sigue sin saberse. Tras la muerte de Michelle, su familia dedicó sus esfuerzos a ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas y a apoyar a otras víctimas. Michael, su hermano, dijo que encontraba consuelo al pensar que su hermana ahora estaba junto a su madre, en paz. Una estudiante desapareció misteriosamente de su propia casa en plena noche, sin dejar pistas. La policía inició de inmediato una búsqueda y pronto una cruda realidad comenzó a develarse. Paso a paso, los investigadores reconstruyeron la verdad, revelando una historia que conmocionaría a toda la nación. Eve Carson nació el 19 de noviembre de 1985 en Athens, Georgia. Desde una edad temprana, se distinguió por ser excepcionalmente diligente y enfocada. Durante la escuela secundaria, ocupó el puesto de vicepresidenta del Consejo Estudiantil, fue voluntaria en un hogar de ancianos y en un refugio para adolescentes maltratados. Trabajó como página congresional y ayudó en un laboratorio de investigación con células madre. Todo mientras aún era estudiante. Después de graduarse con honores, Eve asistió a la Universidad de Carolina del Norte, donde siguió una doble especialización en ciencias políticas y biología. Su excelente historial académico le valió una beca prestigiosa y rápidamente ascendió como líder del campus, asumiendo roles importantes en varias organizaciones estudiantiles. Y no se detuvo allí. Eve mantuvo sus esfuerzos de caridad e incluso enseñó ciencias en una escuela primaria. También viajó internacionalmente para trabajo voluntario, pasando un verano en Ecuador ayudando a médicos, estudiando un semestre en Cuba y uniéndose a un equipo de investigación en Egipto. Sin duda, Eve era una de las estudiantes más sobresalientes de su universidad. Tenía metas ambiciosas para su futuro y progresaba constantemente hacia ellas. Incluso antes de graduarse, había conseguido una oferta de trabajo de una empresa importante y planeaba comenzar su carrera poco después de obtener su título. En febrero,
Eve tenía 22 años y estaba en su último año de universidad. En ese momento, vivía fuera del campus con un grupo cercano de amigos. En la noche del 5 de marzo, alrededor de la 1:30 de la mañana, sus compañeras de piso salían a una fiesta. Invitaron a Eve a unirse, pero ella declinó, eligiendo quedarse en casa para estudiar para sus próximas clases. Sus amigas se fueron sin ella y no regresaron hasta las 4:30 de la madrugada. Cuando sus amigas volvieron a casa, sintieron inmediatamente que algo andaba mal. La puerta principal estaba abierta de par en par y las luces interiores todavía estaban encendidas. Sin embargo, Eve no estaba por ninguna parte y tampoco su coche. No cuadraba. ¿Por qué saldría Eve en medio de la noche? ¿Y por qué dejaría la puerta abierta así? Intentaron llamarla, pero no contestó. Aún así, esperaban que hubiera surgido algo inesperado y que ella hubiera tenido que salir de repente. Así que esperaron, esperando que volviera. Pero para el día siguiente, Eve todavía estaba desaparecida. Fue entonces cuando una de las amigas de Eve decidió que era hora de contactar a la policía y reportarla como desaparecida. Después de escuchar los detalles, los investigadores compartieron algo escalofriante. Esa misma mañana, habían descubierto el cuerpo de una mujer joven, aunque su identidad aún era desconocida. Le mostraron a la amiga una foto de la víctima y al instante la reconoció como Eve. Resultó que alrededor de las 5 de la mañana, no mucho después de que Eve desapareciera, la policía había recibido una llamada de una mujer que vivía aproximadamente a 1 milla de la casa de Eve. La habían despertado abruptamente el sonido de disparos, seguido de un grito aterrador. Alarmada e insegura de lo que ocurría, llamó a las autoridades. Cuando los agentes llegaron, encontraron el cuerpo de una mujer joven tirado en el suelo. Sin identificación, sin teléfono, nada para ayudar con la identificación. Lo único que pudieron confirmar entonces fue que le habían disparado múltiples veces. Después de que la amiga de Eve confirmara su identidad, los detectives entrevistaron a sus compañeras de piso y reconstruyeron una línea de tiempo aproximada. A la 1:30 de la mañana, Eve estaba en casa estudiando, pero para las 5 de la mañana, su cuerpo fue encontrado a solo 1 milla de distancia. La pregunta apremiante se volvió: ¿cómo terminó allí? ¿Y quién estaba detrás? Dado que su coche faltaba, los investigadores comenzaron a sospechar un robo. Esta teoría ganó peso cuando un registro de su habitación reveló que su billetera y tarjetas de crédito faltaban, y tampoco se encontraron cerca del cuerpo. Los médicos forenses confirmaron que no había signos de agresión sexual, descartando eso como motivo. Revisando sus registros telefónicos, la policía vio que su última señal provenía de una torre de celular cerca de una carretera a las afueras del pueblo, pero el teléfono en sí nunca fue recuperado. Parecía que el asesino lo había tirado en algún lugar del bosque. Entonces, los detectives recibieron su primera pista significativa. Un coche que coincidía con la descripción del de Eve fue descubierto abandonado a solo unas millas de su casa. Las autoridades rápidamente enviaron el vehículo a forenses para toma de huellas dactilares y pruebas de ADN. Mientras tanto, los detectives hicieron otro descubrimiento importante. Los expertos forenses examinaron la computadora de Eve, la que usaba para estudiar, y encontraron que había estado activa hasta aproximadamente las 3:30 de la mañana. Esto indicaba que todavía estaba en casa durante al menos 2 horas después de que sus amigas se hubieran ido a la fiesta. Solo después de eso terminó de alguna manera a 1 milla de distancia
donde finalmente encontraron su cuerpo. Para entonces, la noticia del asesinato de Eve se había extendido por toda la ciudad, dejando su campus universitario en shock. Casi todos la conocían. Estaba profundamente involucrada en casi todas las organizaciones estudiantiles importantes. La comunidad no podía creer que se hubiera ido. Junto con el dolor, llegó una creciente sensación de miedo. La gente comenzó a temer por su propia seguridad, y la falta de pistas sólidas de la policía solo amplificó su ansiedad. Como resultado, los detectives fueron inundados con tips. Los estudiantes reportaban cualquier cosa remotamente sospechosa con la esperanza de ayudar en la investigación. Sin embargo, a pesar de la afluencia de información, ninguna de las pistas acercó a las autoridades a resolver el caso. Entonces, los investigadores recibieron un avance crucial. Dado que parecía que el asesino había tomado las tarjetas de crédito de Eve, la policía examinó su historial de transacciones y lo que descubrieron fue significativo. Solo 18 minutos después de que Eve usara su computadora por última vez, alguien retiró $700 de su cuenta a través de 2 transacciones separadas. Los intentos de retirar más dinero fueron bloqueados debido al límite diario. El cajero automático utilizado estaba ubicado cerca de un centro comercial en las afueras del pueblo. Los detectives solicitaron inmediatamente las imágenes de seguridad y, como esperaban, obtuvieron una coincidencia clara. Las imágenes revelaron a un hombre sentado dentro del coche de Eve, usando su tarjeta en el cajero automático. En el asiento trasero parecía haber otra persona. Los investigadores sospechaban que podía ser la propia Eve, pero la calidad de la imagen era demasiado pobre para confirmarlo. Los expertos forenses intentaron mejorar el video para una vista más clara, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito. Mientras tanto, la policía descubrió que el sospechoso había intentado usar la tarjeta de Eve en múltiples otros cajeros automáticos en la ciudad, aunque ninguna de esas máquinas estaba equipada con cámaras de vigilancia. Este patrón continuó hasta el 7 de marzo, cuando las autoridades recibieron otra alerta sobre un intento de retiro. Alrededor de las 12:30 de la mañana, el sospechoso se presentó en una tienda abierta 24 horas e intentó usar el cajero automático, pero el banco rechazó la transacción. Los agentes se apresuraron a la tienda, que estaba en un pueblo vecino, y esta ubicación sí tenía una cámara de seguridad funcionando. Al revisar las imágenes de esa noche, vieron a alguien intentando usar la tarjeta de Eve, pero con un giro sorprendente. No era el mismo hombre visto en el video anterior del cajero automático. Los investigadores ahora tenían que considerar la posibilidad de que más de una persona estuviera involucrada en el asesinato de Eve, o que el asesino le hubiera pasado su tarjeta a un cómplice. Intentaron identificar al segundo sospechoso, pero como antes, las imágenes de vigilancia eran demasiado granuladas para hacer una coincidencia clara. Así que los detectives recurrieron al público en busca de ayuda, liberando ambas imágenes de las cámaras de seguridad a los medios, con la esperanza de que alguien pudiera reconocer a los individuos. Dado que el caso ya había atraído una atención generalizada en la comunidad, la estación de policía pronto se inundó de tips. Sin embargo, ninguna de estas pistas acercó a las autoridades a aprender al asesino de Eve. Todo cambió el 12 de marzo, cuando un informante anónimo se presentó con una pista prometedora. La persona que llamó afirmó reconocer al hombre en el segundo video de vigilancia de la tienda y lo identificó como Diario Atwater.
Los detectives comenzaron a investigar los antecedentes de Atwater y descubrieron algunos detalles preocupantes. Con solo 21 años, ya tenía un extenso historial criminal que incluía múltiples arrestos por robo, agresión, delitos de drogas y otros crímenes. Aunque había cumplido tiempo en la cárcel, también había sido liberado anticipadamente en varias ocasiones. También descubrieron que solo 2 días después del asesinato de Eve, DeArio debía presentarse en la corte por portar una pistola mientras estaba en libertad condicional. Las autoridades revisaron fotos policiales antiguas de Atwater y las compararon con las imágenes de la tienda, confirmando el sorprendente parecido. Estaba claro que tenían a la persona correcta. Además, se enteraron de que DeArio vivía cerca de la tienda, lo que llevó a los detectives a ir directamente a su residencia. Durante el interrogatorio, DeArio negó cualquier participación en el asesinato, pero el video de vigilancia proporcionó motivos suficientes para llevarlo bajo custodia. Mientras continuaba la investigación, la policía descubrió que DeArio se comunicaba frecuentemente con un joven de 17 años llamado Lawrence Lovett, quien ya tenía sus propios antecedentes penales a pesar de su corta edad. Cuando los detectives revisaron la foto policial de Lawrence, lo reconocieron inmediatamente como la persona que conducía el coche de Eve en el primer video del cajero automático. Sin embargo, a diferencia de DeArio, Lawrence resistió el arresto, atrincherándose dentro de su casa, lo que obligó a las fuerzas del orden a llamar al SWAT. Cuando finalmente lo capturaron, Lawrence también negó cualquier participación. Ambos sospechosos fueron entonces acusados y mantenidos bajo custodia, a la espera de juicio. Como ninguno estaba dispuesto a cooperar, los investigadores se volcaron a construir su caso por otros medios. Los datos de los teléfonos celulares revelaron algo significativo. En la noche del asesinato de Eve, los teléfonos de ambos sospechosos se conectaron a una torre de celular cerca de su vecindario, a pesar de que vivían en una ciudad diferente. Los detectives sospechan que DeArio y Lawrence eligieron a Eve al azar, simplemente buscando a alguien a quien robar y notando que estaba sola en casa tarde en la noche. Según los retiros de los cajeros automáticos, parece que la obligaron a conducir con ellos a varios lugares, donde ella les entregó su tarjeta. Después de alcanzar el límite de retiro diario de $700, la llevaron a un área boscosa, en las afueras del pueblo, donde finalmente la asesinaron. Dada la brutalidad del crimen, los fiscales declararon su intención de buscar la pena de muerte para DeArio. La situación de Lawrence era más compleja. Dado que Lawrence era menor de edad, la pena más dura que enfrentaba era la cadena perpetua. Conscientes de que la evidencia podría no ser lo suficientemente fuerte por sí sola para asegurar una condena, los fiscales hicieron una oferta calculada a DeArio: declararse culpable a cambio de eliminar la amenaza de la pena de muerte. DeArio aceptó el trato y confesó que él y Lawrence salieron esa noche planeando cometer un robo y ganar dinero rápido. Explicó que Lawrence lo había llamado, sugiriendo que se fijaran en alguien del campus universitario. Mientras conducían por un vecindario, notaron a Eve a través de una ventana de su casa, y fue entonces cuando actuaron. Armados con sus pistolas, irrumpieron y la obligaron a entrar en su propio coche. Luego condujeron a varios cajeros automáticos intentando retirar la mayor cantidad de dinero posible. A lo largo del calvario, Eve les rogó que la dejaran ir, prometiendo que no diría una palabra. Ella solo quería llegar a casa. Pero ellos tenían otros planes. Según DeArio, decidieron matarla
porque había visto sus caras a pesar de que ellos nunca intentaron ocultarlas. Finalmente, la llevaron a una calle desierta y le dispararon múltiples veces con 2 armas. Deario también compartió algo profundamente desgarrador. Justo antes de matarla, Eve les pidió que rezaran con ella. En lugar de mostrar misericordia, la mataron a tiros fríamente. En abril de 2010, 2 años después del asesinato, Deario fue declarado culpable. Gracias a su declaración de culpabilidad, el juez lo sentenció a cadena perpetua en lugar de la pena de muerte, más 30 años adicionales. Después del veredicto, Deario se dirigió a los padres de Eve, se disculpó por sus acciones y admitió que merecía el castigo que recibió. Mientras tanto, Lawrence se negó a declararse culpable y su juicio comenzó en diciembre de 2011. A pesar de los intentos de su abogado por probar su inocencia, la confesión de Deario, junto con la abrumadora evidencia, llevaron a que Lawrence fuera declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Pero su historia no terminó allí. En 2013, el Tribunal de Apelaciones del Estado revocó la sentencia de Lawrence, refiriéndose a un fallo separado que consideraba la cadena perpetua sin libertad condicional para delincuentes juveniles excesivamente dura e innecesaria. En consecuencia, se le concedió un nuevo juicio. Esta vez, Lawrence fue más locuaz, diciendo a la corte que todos cometen errores e insistiendo en que no era el monstruo que la gente creía. A pesar de esto, mostró poco remordimiento genuino, y finalmente el juez lo sentenció nuevamente a cadena perpetua. También es importante mencionar que Lawrence era sospechoso en otro caso espeluznantemente similar. En enero de 2008, solo meses antes del asesinato de Eve, un estudiante de 29 años sufrió un allanamiento y fue asesinado en su apartamento. Tras el asesinato, se retiró dinero de la cuenta de la víctima en varios cajeros automáticos de la ciudad. Sin embargo, las autoridades nunca obtuvieron pruebas suficientes para vincular a Lawrence con ese crimen, y los cargos finalmente fueron retirados. El caso de Eve no solo captó la atención nacional, sino que también provocó un cambio significativo. En febrero, los legisladores de Carolina del Norte promulgaron una nueva ley que introdujo penas más severas y procedimientos más rigurosos para las personas involucradas en delitos relacionados con pandillas. Esta ley entró en vigor el 1 de diciembre y se aplica a todos los crímenes cometidos a partir de esa fecha. La legislación fue inspirada directamente por la tragedia que le sucedió a Eva. En su universidad se estableció una beca en su honor y se creó un jardín conmemorativo en el campus para preservar su memoria. En febrero de 2009, uno de los amigos cercanos de Eve se convirtió en finalista en American Idol. Mientras actuaba en el escenario, compartió cómo la muerte de Eve lo motivó a arriesgarse y presentarse a la audición. Expresó que sin Eve nunca habría encontrado el coraje o la determinación para perseguir su sueño. Si este caso te ha parecido fascinante, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Publicamos videos de casos criminales todas las noches. Hasta la próxima, manténganse alerta, manténganse vigilantes. ¿Te imaginas terminar un largo día de trabajo, apagar las luces del gimnasio y escuchar que alguien te llama por tu nombre desde el fondo del pasillo? ¿Te imaginas girarte y ver a una persona que conoces, a alguien con quien reíste, con quien compartiste días normales, pero que esa noche te mira de una forma diferente? Ahora imagina que estás sola o solo. Son casi las 11 de la noche. Afuera, la ciudad duerme. Dentro, solo se escuchan tus pasos resonando contra el suelo del vestuario. Y sin saberlo,
estás a punto de vivir los últimos segundos de tu vida. Este video revela un caso que parece extraído de una película de horror, pero no lo es. Es escalofriantemente real. Cerca de la medianoche, en el distrito financiero de Sydney, uno de los colegios más destacados de la ciudad, vio cómo sus corredores oscuros en el centro deportivo se llenaban de policías que respondían a una llamada de emergencia inquietante. Aproximadamente una hora antes, un hombre había marcado al 000 desde una cabina pública. No dio su nombre. Solo dijo una ubicación y dejó esta advertencia. Alguien debía encontrarlo antes de que los niños lo hicieran. Cuando los agentes alcanzaron los vestuarios femeninos, hallaron una puerta cerrada. La forzaron. Lo que descubrieron adentro superó cualquier expectativa. No fue evidente de inmediato quién estaba detrás de aquello. No era su familia, no eran sus amigos, tampoco era uno de sus alumnos. El agresor no era un desconocido, era alguien que ella conocía, en quien confiaba y con quien había estado compartiendo momentos durante semanas, sin sospechar que tramaba algo macabro. La escuela no dio detalles de inmediato. A las 4:30 de la mañana, los padres recibieron un mensaje. Ha ocurrido algo grave. 2 horas más tarde, otro aseguraba que ningún niño había resultado herido, pero eso apenas tocaba la superficie de lo ocurrido. Una investigación policial masiva se centró en St. Andrew's Cathedral School, un colegio privado con 140 años de historia, ubicado en el corazón de Sydney. El gimnasio y los baños fueron sellados, mientras policías custodiaban las entradas y los estudiantes, algunos con sus padres, otros solos, seguían entrando sin saber lo que sucedía detrás. Detrás de escena, los investigadores examinaban meticulosamente las grabaciones de seguridad, reconstruyendo una línea de tiempo con movimientos, mensajes y aquella misteriosa llamada nocturna. Fue en ese proceso que descubrieron algo inquietante. Una joven empleada del colegio había desaparecido mientras estaba de servicio. Pronto entendieron que jamás había abandonado el edificio. Alrededor de las 7 de la noche, las cámaras mostraban a la joven caminando hacia el baño del gimnasio con una expresión tranquila y natural. Minutos después, un hombre la siguió. Él salió solo y desapareció en la noche. La joven era Lily James, entrenadora amada por estudiantes y colegas por igual, energética, cercana, llena de vida. Estudiaba dirección de negocios deportivos en la Universidad de Tecnología de Sydney y daba clases de natación y waterpolo en el colegio. También colaboraba con actividades extracurriculares durante las tardes. A sus 21 años, Lily poseía una seguridad admirable, competitiva, atlética y con una pasión innegable por el trabajo en equipo. También tenía un gran sentido del humor. Sus amigos la describían como encantadora, sociable, divertida. Los chicos que entrenaba la adoraban. Sus compañeros la respetaban. A su familia era el centro de su mundo. Su infancia transcurrió en un barrio costero al sur de Sydney, cerca de sus padres, Jaime y Peter, y su hermano menor. En la secundaria combinó danza y natación. Vivió una adolescencia plena, con metas claras y sueños nacientes. Pero su atractivo no era solo físico. Era confiable, compasiva y generosa. Tenía planeado un viaje aquel fin de semana. Estaba emocionada. Era alguien en quien cualquiera podía depositar su confianza. Por eso, cuando aquella noche dejó de responder mensajes y no regresó a casa, su familia sintió el peso del temor. Alrededor de las 10 de la noche, su padre le envió un mensaje. ¿Te recojo? Minutos después, recibió una respuesta inquietante desde su teléfono. No llames, no preguntes por qué. Ven a la escuela, por favor. Las palabras no le sonaban propias, y cuando llamó de vuelta, nadie contestó. Quienquiera que usara su móvil sabía exactamente lo que hacía. El agresor no era un extraño, era alguien que trabajaba con ella. El colegio estaba repleto de jóvenes entrenadores y estudiantes.
Lily entrenaba natación y waterpolo, mientras él ejercía clases de hockey y cricket, particularmente por la tarde, cuando las actividades extracurriculares llenaban los pasillos de vida. Se llamaba Paul Tyson. A los ojos de todos era encantador, responsable y dotado para trabajar con niños, uno de los entrenadores más respetados. A finales de septiembre, Lily y él empezaron a coincidir más seguido. Lo que comenzó como una amistad acabó volviéndose algo más profundo. Sus colegas notaron que reían juntos, compartían bromas, charlas, momentos de complicidad. Tenían un aire de competitividad mutua y alegría compartida. Lily nunca fue de las que se lanzaban rápidamente a las relaciones. Por eso el hecho de que comenzara con Paul indicaba cuánto confiaba en él. Paul parecía encajar perfectamente en su mundo. Trabajador, deportista, amable y bien familiarizado con el entorno escolar. Su familia escuchó hablar de él. Sabían que Lily veía a alguien del trabajo llamado Paul. Aunque no lo habían conocido en persona, verlo tan feliz les tranquilizaba. Ella se sentía así, emocionada, alegre, ilusionada. Esa clase de alegría en la que dices nosotros en vez de yo. En ese tipo de momentos, muchos bajan la guardia. Él la acompañaba hasta su coche después de entrenar. Le enviaba mensajes cariñosos, deseándole suerte antes de los partidos. Cuando la relación terminó 5 semanas después, nadie sospechó que algo estuviera mal. Las relaciones cortas ocurren. Para Lily fue inmerso en normalidad. No lo evitaba, no huía. Habían terminado como adultos y seguían trabajando juntos en el colegio. Se escribían mensajes, se saludaban sin tensión, coincidían en el campus. Todo lucía como siempre. Por eso ella jamás expresó preocupación abierta. Si alguien en St. Andrews debía describir a Paul Tyson, diría: inteligente, elocuente, simpático. Él había sido alumno del colegio y más tarde regresó como entrenador y coordinador de actividades. La transición fue orgánica. Ya conocía el personal, las rutinas, el funcionamiento del colegio. Su presencia era segura. El colegio confiaba en él para coordinar eventos y actividades fuera del horario regular. Proyectaba una confiabilidad que pocos cuestionaban. A sus amigos decía que estudiaba un máster en enseñanza y planeaba forjar un futuro prometedor en Australia. No era de los que salían mucho ni bebían de más. Tenía hábitos rígidos. Uno de sus compañeros de piso lo describía como alguien tan estructurado que resultaba casi predecible. Por eso, cuando inició una relación con Lily, muchos lo vieron como un buen equilibrio. Ella, extrovertida y ambiciosa. Él, tranquilo y estable. A simple vista todo encajaba. Pero aquello era solo una fachada. Bajo su rostro amable se ocultaba algo mucho más oscuro, algo que ni Lily sospechaba. Al principio no hubo gritos ni amenazas. Comenzó con preguntas casi inocentes. ¿Dónde estás? ¿Con quién? ¿Cuándo llegarás? Podían interpretarse como seguridad o cariño. Él decía cosas como: ya te extraño o solo quiero saber que estás bien. Pero Lily no era ingenua. Era segura, capaz e independiente. No era mujer que aceptara controlar su vida. Es fácil ignorar pequeñas banderas rojas cuando la persona se muestra arrepentida o cubre todo con encanto. Él le pidió que activara la ubicación en Snapchat como algo divertido, típico entre parejas. Ella no rechazó, porque no tenía nada que ocultar y no veía daño en eso. Pero poco a poco, aquello se volvió una herramienta de vigilancia. Él se molestaba si no respondía rápido o si tenía planes sin él. La rastreaba constantemente. Cada vez que ella intentaba marcar límites, reaccionaba con confusión, dolor o enojo. Para sus amigos, la cercanía de Paul podría parecer un poco excesiva, pero no alarmante al principio. Era intenso, sí, alguien que se enamoraba profundo y rápido. Lily había dejado claro que quería ir despacio. Valoraba su independencia, aunque también mandaba mensajes simples como:
¿Cómo te fue? Pero Paul comenzó a desmoronarse. No toleraba sentirse excluido, perder control, verla con otros hombres, especialmente mayores. Cada rechazo lo hería más que una discusión. Para él, perder dominio sobre la situación o su imagen era insoportable. El punto de quiebre llegó cuando Lily celebró su 21º cumpleaños el fin de semana anterior. Ella salió con amigas. Paul no fue invitado. Otra persona lo estuvo, alguien con quien ella había salido antes. Esa noche Paul cenó en otro lugar con amigos, pero no comió casi nada. Pasó gran parte del tiempo pegado al teléfono. No paraba de revisar el mapa de Snapchat, monitoreando su ubicación. Cuando Lily salió, él ya estaba cerca. La llevó a casa. Luego la buscó de nuevo. Casi no habló, solo la observaba. Algo en él ya había cambiado. Lily no admitió sentirse atemorizada en ese momento, pero luego confesó que la actitud de Paul la inquietaba. No era solo celos, era una tensión silenciosa que crecía con cada mirada, con cada gesto. El lunes hablaron en persona. Lily explicó que quería terminar la relación romántica, pero que podían seguir siendo amigos, colaborar profesionalmente. Fue respetuosa, clara, considerada. Paul pareció asimilarlo. Durante algunos días, todo pareció normal. En el colegio se comportaba cortés, le sonreía, actuaba como si no hubiera cambio. Pero tras esa máscara, algo burbujeaba. Paul había construido una imagen, tranquilo, inteligente, atractivo, y la persona para quien la había construido se estaba alejando. Paul no podía aceptarlo. En los días previos al ataque, pasó por la calle de Lily en 7 ocasiones. Sabía que ella estaba en casa, pero nunca tocó la puerta ni se acercó. Solo esperaba. Se quedó en su camioneta blanca alquilada, observando. Tomó fotos del entorno, anotó matrículas, identificó autos. Hizo un mapa mental de sus movimientos y rutinas. En el colegio, Paul se volvió silencioso. Pasaba horas extra en el gimnasio como si fuera su segundo hogar. Los días antes del ataque, las cámaras le captaron entrando repetidamente al área del baño sin razón aparente. Sus acciones se tornaron metódicas. Entraba, salía, practicaba entradas y salidas sin ser notado. En una ocasión colocó un cartel de limpieza en progreso afuera del baño discapacitado. Se fue unos minutos. Volvió 2 minutos después, mirando intencionalmente la cámara antes de entrar. Cada incursión se volvió más calculada. Llevaba un martillo escondido bajo su sudadera. Las grabaciones del día del crimen muestran que por la mañana había tomado un martillo del taller de un compañero. También tenía otro martillo en su coche, comprado días antes. A las 7:12 de la noche, Lily entró al baño del gimnasio para cambiarse antes del partido, con una expresión relajada, sin señales de temor. 2 minutos después, 7:14 de la tarde, Paul la siguió, aún con el martillo en mano. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Lo que ocurrió detrás de aquella puerta se convirtió en una de las escenas criminales más escalofriantes de Sydney, aunque todo sucedió en segundos. Fue una tragedia irreversible. Paul lanzó un ataque despiadado. Al menos 25 golpes hacia su cabeza y cuello con el martillo. Los expertos forenses creen que el número real pudo haber sido mayor. Las heridas fueron atroces. Huesos totalmente destrozados. En sus brazos y manos se hallaron cortes. Trató de protegerse. Peleó hasta donde pudo, pero no hubo señales de agresión sexual. Fue un acto de control y castigo. Paul no huyó tras el ataque. Permaneció más de 1 hora junto al cuerpo, posiblemente limpiando el lugar o deliberando su próximo paso. A las 8:47 de la noche, finalmente abandonó el baño. Fue hacia su camioneta y condujo rumbo a Diamond Bay Reserve, un acantilado solitario preferido por sus vistas. Durante el camino, descartó uno de los martillos en un contenedor de basura. Ya cerca de medianoche,
Llamó al 0000, el número de emergencias australiano, reportando el hallazgo de un cuerpo y su ubicación. No dio su nombre ni explicaciones. Colgó. Minutos después, desde el teléfono de Lily, envió mensajes al padre. «No llames. Ven al colegio ahora, por favor». Cuando Jaime James devolvió la llamada, nadie respondió. Condujo hacia el colegio sin saber lo que le esperaba. Lily no estaba allí. Ella ya no estaba. Tras hacer la llamada anónima al 0000, Paul estacionó cerca de las rocas de Diamond Bay. Dejó una mochila con ropa, un cepillo de dientes y un teléfono viejo, no el que usaba. Ni el teléfono habitual de Lily, ni el suyo, fueron encontrados jamás. Antes de irse, pagó 6 meses de alquiler por adelantado, como cerrando cabos sueltos. Para las 11:45 de la noche, apenas 3 minutos después de la última imagen de la cámara que lo mostraba, se había desvanecido en la oscuridad del acantilado. Las rocas tenían más de 30 metros de altura. El cuerpo de Lily fue encontrado a la mañana siguiente por trabajadores cercanos. Alrededor de las 8 de la mañana, los equipos de rescate llegaron y tardaron horas en recuperarlo. Ya por la tarde, la identidad fue confirmada. El responsable, Paul Tyson, el entrenador confiable y amable que había trabajado con Lily durante meses y que estuvo junto a ella pocas horas antes del crimen. Ambos ya se han ido. Los psicólogos describieron su conducta como un ejemplo clásico de control coercitivo. Lo que parecía cuidado era manipulación. Lo que parecía afecto escondía obsesión. Cuando la verdadera naturaleza de su comportamiento quedó al descubierto, ya era demasiado tarde. Lily jamás alcanzó a ver la imagen completa de lo que estaba sucediendo a su lado. Si este caso te ha impactado, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Publicamos casos reales todas las noches